¿Por qué compras tanto cada día? Es para alguien que ya no está. El sol de la mañana iluminaba el mercado central del barrio costero como cada día. El olor a mar se mezclaba con el de las frutas frescas y las voces de los vendedores que competían por llamar la atención de los clientes. Entre el bullicio y el ir y venir de las gaviotas que sobrevolaban los puestos en busca de sobras, había una figura que destacaba por su constancia y por el aura de misterio que arrastraba a su paso. Una anciana de 75 años, de cabello blanco y rostro surcado por arrugas profundas, pero con unos ojos que brillaban con determinación. Su nombre era Doña Clara. Todos en el barrio la conocían de vista, porque siempre aparecía a la misma hora y caminaba con su bastón de madera desgastada. Llevaba un bolso grande de tela colgado del brazo, y aunque sus movimientos eran lentos, había en su andar una firmeza que sorprendía a quienes se detenían a observarla. Cada mañana repetía el mismo ritual. Se dirigía directamente al puesto de pescados de don Ernesto, un hombre corpulento, de unos 50 años, con brazos fuertes por años de cargar cajas de marisco y una voz grave que imponía respeto. Ernesto tenía fama de trabajador incansable, pero también de desconfiado y duro con quienes no le inspiraban confianza. La rutina parecía absurda. Doña Clara pedía siempre la misma cantidad exacta, 20 kilos de lenguado vivo, ni 19 ni 21, 20. Los peces aleteaban en las cajas con agua, vivos, brillantes, luchando por respirar, mientras Ernesto los pesaba con gesto entre sorprendido y cansado. «¿Otra vez 20 kilos, doña Clara?», decía siempre con un suspiro de incredulidad. «Sí, hijo, 20, como siempre», respondía ella con voz suave, sacando de su monedero unos billetes arrugados y cuidadosamente doblados. Al principio, Ernesto no le daba demasiada importancia. Pensaba que la anciana quizás tenía un restaurante escondido o algún negocio de comida con el que se ganaba la vida en secreto. Pero con el paso de las semanas, y después de ver repetirse la misma escena cada día, empezó a sentir que algo no encajaba. Los demás vendedores del mercado también notaron el extraño hábito. Las fruteras cuchicheaban cuando la veían pasar cargando sus bolsas repletas de pescado fresco. «¿Qué hará con todo ese lenguado?», preguntaba una. «Seguro los revende en otro mercado», respondía otra. «A su edad, imposible que cocine tanto. Esto huele raro». Incluso los clientes habituales de Ernesto, que hacían cola para comprar, empezaron a mirarla con recelo. Algunos la juzgaban en silencio, otros comentaban en voz baja que tal vez la anciana no era tan inocente como parecía. Ernesto, que había pasado media vida desconfiando de los trucos de pescadores y revendedores, no podía dejar de pensar en lo extraño de la situación. Una mujer de 75 años, viviendo sola en una pequeña casa cerca del puerto, ¿para qué necesitaba todos los días 20 kilos de pescado vivo? Un mediodía, incapaz de contener más su curiosidad, decidió enfrentarla directamente. «Doña Clara, perdone la pregunta, pero ¿para qué compra tanto pescado?», dijo mientras la balanza marcaba los 20 kilos exactos. La anciana lo miró con una sonrisa dulce, pero no respondió. Simplemente pagó, recogió sus bolsas y se marchó despacio, como si no hubiera escuchado nada. Ese silencio fue más inquietante que cualquier respuesta. Los días siguientes, Ernesto se fijó aún más en ella. Notó que siempre llegaba sola, que jamás traía a nadie que la ayudara a cargar, que sus ropas eran humildes y limpias, y que nunca hablaba más de lo necesario. Sus gestos eran amables, pero su mirada escondía un secreto. La sospecha empezó a crecer como una espina en el corazón del pescadero. Por las noches, al cerrar su puesto, pensaba en la anciana. ¿De dónde sacaba el dinero para gastar tanto todos los días? ¿Qué hacía con el pescado? ¿Sería cómplice de algún negocio turbio? Una mañana,
Después de que ella se marchara con sus bolsas, Ernesto no aguantó más y comentó en voz alta frente a sus clientes: «Aquí pasa algo raro. Esa mujer compra 20 kilos diarios. Eso no es normal». Un par de hombres lo miraron con complicidad. «Seguro alimenta animales ilegales», sugirió uno. «O peor, lo revende a mafias que trafican mariscos», añadió otro. Esas ideas empezaron a obsesionar a Ernesto. Cada vez que veía a doña Clara, sentía que ocultaba algo grave. Y lo que más lo irritaba era el silencio de ella. Nunca daba explicaciones, nunca justificaba nada. Finalmente, tras semanas de intriga, Ernesto decidió dar un paso arriesgado. Una tarde, después de cerrar su puesto, tomó el teléfono y marcó el número de la policía. «Buenas tardes, agente. Aquí hay algo extraño que deben investigar», dijo con voz nerviosa. «Hay una anciana que viene todos los días a comprar 20 kilos de lenguado vivo. Nadie hace eso. No es normal. Estoy seguro de que algo ilegal hay detrás». El oficial, sorprendido, le preguntó detalles. Ernesto relató todo: la edad de la mujer, la constancia de sus compras, el hecho de que siempre pagaba en efectivo, el silencio con el que respondía a las preguntas. «Lo entiendo, señor», contestó el policía. «Enviaremos a alguien para revisar el caso». Esa noche Ernesto apenas pudo dormir. Por primera vez en mucho tiempo sintió un cosquilleo de miedo en el estómago. ¿Y si de verdad la anciana estaba metida en algo oscuro? ¿Y si había cometido un error al denunciarla? A la mañana siguiente, el mercado parecía el mismo de siempre, pero la tensión se podía palpar. Doña Clara pareció puntual, como siempre. Sus pasos lentos, su bastón golpeando el suelo de piedra, su monedero gastado en la mano. Pidió sus 20 kilos con voz suave. Ernesto, con el corazón latiéndole fuerte, no pudo evitar mirarla con más desconfianza que nunca. Y mientras la anciana se marchaba con sus bolsas repletas, el narrador interrumpe la escena y se dirige al público. ¿Qué puede empujar a una mujer de 75 años a gastar sus ahorros en 20 kilos de pescado vivo todos los días? ¿Qué misterio esconde detrás de ese gesto repetido como un ritual? Los vecinos sospechan lo peor. El pescadero llama a la policía. Pero la verdad que pronto se revelará será tan conmovedora que hará llorar incluso al hombre más duro. La cámara imaginaria se congela en el rostro de Ernesto, que observa a la anciana perderse entre la multitud. Su mirada está cargada de dudas, de temor y de una sospecha que lo consume. Algo grande está a punto de descubrirse y él será testigo de ello. El rumor sobre la anciana que compraba 20 kilos de lenguado vivo cada día se extendió como pólvora por todo el mercado. Ya no eran solo las fruteras y los carniceros quienes cuchicheaban entre ellos. Los clientes habituales, los pescadores que descargaban en el puerto e incluso los niños que correteaban entre los puestos sabían la historia de doña Clara. «Dicen que tiene un sótano lleno de peces», comentaba una mujer mientras elegía tomates. No, lo que yo escuché es que los usa para algún tipo de ritual raro», replicaba otra, llevándose la mano a la boca en un gesto supersticioso. «Bah, tonterías. Seguro los revende en el mercado negro», intervenía un hombre, meneando la cabeza con desconfianza. Mientras tanto, doña Clara seguía con su rutina. Llegaba puntual, saludaba con educación, pedía sus 20 kilos, pagaba en efectivo y se marchaba lentamente con sus bolsas pesadas. Su silencio frente a las preguntas no hacía más que alimentar la intriga. Don Ernesto, el pescadero, ya no podía mirar a la anciana sin sentir un nudo en el estómago. La había denunciado y sabía que la policía estaba al tanto. Sin embargo, en su interior había algo que no terminaba de encajar. La mirada de la anciana, esos ojos llenos de calma, de serenidad, de una tristeza profunda que parecía escondida tras una sonrisa discreta. A los pocos días, un par de agentes vestidos de civil aparecieron por el mercado. Fingían ser clientes comunes, pero sus miradas atentas lo registraban todo. Uno de ellos, joven y delgado, se acercó al puesto de Ernesto y pidió un par de kilos de merluza. Mientras el pescadero preparaba el pedido, el agente bajó la voz y preguntó:
¿Es esa la mujer de la que nos habló? Ernesto asintió discretamente. Sí, la del bastón, la de cabello blanco. Hoy también vendrá, como siempre. Los agentes esperaron, y como si el reloj obedeciera a un guión invisible, doña Clara apareció puntual, caminando con su paso pausado pero firme. El bastón golpeaba rítmicamente el suelo, y su bolsa de tela colgaba de su abrazo con la misma sencillez de siempre. Se acercó al mostrador y con voz suave dijo lo de siempre. «Buenos días, don Ernesto. Quiero 20 kilos de lenguado vivo, por favor». Los agentes se miraron entre sí. Ernesto, nervioso, empezó a pesar los peces. Cada movimiento parecía tardar una eternidad. Al entregarle las bolsas, uno de los policías la observó con atención. Ella levantó la vista y le dedicó una sonrisa cálida, casi maternal. El agente no supo cómo reaccionar. Se sintió incómodo, como si viera algo profundamente humano en esa mujer que lo desarmaba. Cuando se fue, los policías decidieron seguirla a cierta distancia. Ernesto los vio desaparecer tras la multitud y sintió un extraño vacío en el pecho. No podía explicar por qué, pero en ese momento deseó estar equivocado. El seguimiento. Doña Clara caminó varias calles con paso lento pero constante. No se detuvo a hablar con nadie, no miró a los lados, no mostró temor. Los agentes la siguieron discretamente, intercambiando miradas de vez en cuando. Tras un largo recorrido, la anciana llegó a una casa humilde cerca del borde del puerto. Era una vivienda pequeña, de paredes encaladas y techo de tejas rojas, con un jardín descuidado en la entrada. La puerta estaba entreabierta. Ella entró con sus bolsas, y los policías, manteniéndose a cierta distancia, anotaron la dirección. No había movimiento sospechoso alrededor, ni coches caros, ni personas extrañas, ni cajas entrando y saliendo. Todo parecía normal. El agente más joven frunció el ceño. No parece el escondite de una delincuente. No confíes en las apariencias. A veces lo más peligroso se esconde detrás de lo más inocente. Desde el interior de la casa se escuchaba un murmullo tenue, como de agua corriendo. El sonido despertó más sospechas. ¿Acaso tenía tanques o estanques ocultos? Mientras tanto, en el mercado, la gente seguía hablando. Cada día los rumores crecían. Algunos aseguraban que habían visto camiones entrando de noche a la calle de la anciana. Otros decían que ella practicaba brujería marina. Ernesto escuchaba en silencio, pero por dentro estaba cada vez más dividido. Había sido él quien dio el aviso, y sin embargo algo en su corazón le decía que estaba cometiendo una injusticia. Cada vez que recordaba los ojos serenos de doña Clara, sentía una punzada de culpa. ¿Y si solo es una mujer excéntrica?, se decía a sí mismo. ¿Y si de verdad tiene una razón honesta para todo esto? Pero cuando pensaba en el dinero que gastaba, en el peso que cargaba, en la constancia casi obsesiva de sus compras, la sospecha regresaba con más fuerza. El regreso de los agentes. Al día siguiente, los policías regresaron al mercado para hablar con Ernesto. La seguimos hasta su casa. Vive sola, en condiciones humildes. No encontramos nada extraño alrededor, explicó uno de ellos. Ernesto frunció el ceño. ¿Y dentro? ¿Registraron la casa? Aún no tenemos orden judicial. Necesitamos pruebas más sólidas. La incertidumbre creció. Los agentes decidieron intensificar la vigilancia. Una pareja se turnaba para seguirla cada día después de su compra, tomando notas y fotografías. Pero lo que veían los desconcertaba aún más. Doña Clara caminaba siempre a su casa, entraba con las bolsas y no salía hasta el día siguiente. Ningún visitante extraño, ningún movimiento sospechoso. Esa noche, Ernesto cerró su puesto y se sentó en la soledad de su casa. No podía sacarse a la anciana de la cabeza. Recordaba su sonrisa discreta, la forma en que sujetaba el bastón, la fragilidad de sus manos cargando las bolsas pesadas. ¿Qué clase de criminal sería capaz de mirar así?, se preguntaba, mirando su techo agrietado. Tal vez me equivoqué,
Tal vez no tenía que haber llamado a la policía. Pero cuando pensaba en el dinero que gastaba, en el peso que cargaba, en la constancia casi obsesiva de sus compras, la sospecha regresaba con más fuerza. El giro de tensión. Pasaron 2 semanas. La vigilancia continuaba, pero no había avances. Los policías ya empezaban a perder la paciencia. Una mañana, uno de los agentes decidió arriesgarse y tocar la puerta de doña Clara. Ella abrió con una sonrisa tranquila. «Buenos días, señora. Somos de la policía. Venimos a hacerle unas preguntas rutinarias». Ella los miró sin sorpresa, como si estuviera esperando ese momento. «Adelante, pasen». Los agentes entraron en la pequeña casa. El murmullo de agua se hizo más intenso. Al recorrer el pasillo, vieron que la vivienda era modesta, muebles viejos, fotos familiares en blanco y negro, una cocina pequeña, nada ilegal a simple vista. Pero en la parte trasera, detrás de una puerta cerrada, el sonido del agua era más fuerte. Los agentes se miraron con expectativa. Doña Clara, sin perder la calma, abrió la puerta lentamente. Los policías quedaron petrificados ante lo que vieron, aunque todavía no lograron comprenderlo del todo. Una habitación amplia, llena de grandes recipientes de agua donde los peces aún se movían con vida. Cientos de lenguados nadaban en silencio bajo la luz tenue. ¿20 kilos al día para esto?, preguntó uno de los agentes incrédulo. Sí, respondió ella, con voz suave. El silencio de la anciana volvía a ser más inquietante que cualquier explicación. El narrador se dirige al público, dejando el misterio en el aire. El secreto por fin empieza a salir a la luz. Lo que esconde doña Clara en esa habitación no es un negocio sucio ni un capricho extraño. Detrás de esos peces se oculta una historia que hará temblar el corazón de todos y que cambiará para siempre la vida de don Ernesto. La cámara imaginaria se congela en los ojos sorprendidos de los policías, que apenas pueden creer lo que ven. La tensión crece, la verdad está a punto de revelarse, pero todavía queda en penumbra. Los 2 agentes se quedaron helados frente a la puerta abierta. Lo que vieron parecía una escena surrealista. Decenas de lenguados vivos nadaban en grandes recipientes de agua improvisados dentro de la habitación trasera. El murmullo constante del agua llenaba el aire, acompañado por el chapoteo de los peces que se movían lentamente en la penumbra. El agente más joven dio un paso al frente, sin poder contener su sorpresa. «Señora, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué mantiene tantos peces vivos en su casa?» Doña Clara, de pie en el umbral, con su bastón, los miró con una calma desconcertante. Sus ojos brillaban con un matiz de tristeza y ternura. «No están listos para saberlo todavía», respondió en voz baja, pero firme. El policía mayor frunció el ceño, convencido de que esa evasiva escondía algo. «Señora, esto no es normal. Necesitamos una explicación inmediata. Podría estar cometiendo un delito». La anciana suspiró, como si cargara un peso demasiado grande sobre los hombros. Caminó despacio hacia uno de los recipientes y pasó su mano arrugada por la superficie del agua. Los peces se agitaron suavemente, como si reconocieran su contacto. «Ellos saben por qué están aquí», dijo en un murmullo. Los agentes se miraron con desconcierto. El regreso de Ernesto. Al día siguiente, cuando Ernesto se enteró de que los policías habían entrado en la casa de doña Clara, sintió un nudo en el estómago. Pasó toda la mañana en el mercado distraído, pesando pescados sin fijarse en la balanza, recibiendo las quejas de los clientes por los precios y apenas respondiendo. «¿Qué te pasa, Ernesto?», le preguntó una vendedora de verduras. «Nada, nada», respondió, aunque su rostro lo delataba. En su interior se preguntaba si había hecho lo correcto al denunciarla. Recordaba la expresión serena de doña Clara, la forma en que cargaba cada día las pesadas bolsas sin quejarse y algo dentro de él
Empezaba a sentirse culpable. Quizás solo es una mujer solitaria con una manía rara. Quizá la empujé a problemas innecesarios. Pero entonces recordaba las voces del mercado, los rumores, la presión de los clientes. ¿Qué dirían de él si resultaba que todo era ilegal y él no había hecho nada? Ese dilema lo consumía por dentro. El interrogatorio informal. Esa misma tarde, los agentes regresaron a la comisaría con un informe preliminar. El jefe los escuchó con gesto serio. Así que tiene una habitación llena de peces vivos y no dio explicación alguna. Exacto, señor, respondió el agente mayor. Se limitó a decir que ellos saben por qué están aquí. Suspiró. No podemos acusarla todavía. Mantener peces no es un delito, pero algo no encaja. Continúen la vigilancia. Días después, los agentes decidieron visitarla de nuevo. Esta vez, Ernesto se ofreció a acompañarlos. Quería mirar a la anciana a los ojos, entender por sí mismo lo que ocurría. Golpearon la puerta de la casa. Doña Clara abrió con su sonrisa habitual. «Pasen, hijos». Dentro, el murmullo del agua seguía llenando el aire. Los policías se sentaron en la pequeña sala y Ernesto permaneció de pie, incómodo, observando todo. «Señora», comenzó el agente joven, «necesitamos entender. ¿Por qué compra 20 kilos de lenguado vivo todos los días? ¿Qué hace con ellos?» Ella bajó la mirada hacia sus manos arrugadas. Las frotó con nerviosismo, pero enseguida recuperó la calma. «Es un compromiso que no puedo romper». «¿Con quién?», insistió el policía mayor. Ella guardó silencio unos segundos y luego murmuró. «Con alguien que ya no está aquí». La frase cayó como un golpe en la sala. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los policías se miraron, confundidos. «¿Se refiere a alguien fallecido?», preguntó el joven. Doña Clara no respondió directamente. En lugar de eso, se levantó y los condujo hacia la habitación de los peces. Allí acarició la superficie del agua otra vez y dijo: «Mientras ellos vivan aquí, esa persona sigue conmigo». Los policías no entendieron nada, pero Ernesto sintió que había una verdad más profunda escondida en esas palabras. Algo doloroso que la anciana todavía no estaba lista para revelar. La duda y la culpa. Al salir de la casa, los agentes anotaron sus observaciones, pero sin conclusiones claras. Ernesto caminaba en silencio, con el corazón encogido. «¿Qué piensan?», preguntó finalmente. «Podría ser una excéntrica, o podría estar loca», dijo el agente mayor. «No sé», murmuró el joven, «no parecía una criminal, parecía una madre hablando de sus hijos». Esas palabras golpearon a Ernesto con fuerza. De pronto recordó los ojos de doña Clara, llenos de ternura cuando miraba a los peces. No eran los ojos de alguien que trafica o engaña, eran los ojos de alguien que ama. Esa noche Ernesto no pudo dormir. En su mente las imágenes se mezclaban. La anciana cargando las bolsas, los peces nadando en silencio, sus palabras sobre alguien que ya no está aquí. Por primera vez se preguntó si había cometido un error terrible al llamar a la policía. Los rumores aumentan. Mientras tanto, en el mercado los rumores crecían aún más. «La policía ya entró en su casa», decía una frutera. «Seguro es una bruja del mar», susurraba otra persinándose. «No, lo que pasa es que está loca. Vive rodeada de peces como si fueran sus hijos». Los chismes se multiplicaban y Ernesto, cada vez que los escuchaba, sentía un peso mayor en el corazón. Ya no sabía si estaba del lado correcto de la historia. El narrador al público. El narrador se dirige directamente a los espectadores con un tono grave y emotivo. A veces, lo que parece un misterio oscuro esconde una verdad más humana de lo que imaginamos.
La anciana calla, los vecinos juzgan, la policía sospecha, pero detrás de cada bolsa de pescado hay una historia de amor, de pérdida y de fidelidad que aún no se ha contado, y cuando se revele, hasta el corazón más duro se quebrará. La cámara imaginaria se cierra en el rostro de Ernesto, atormentado por la culpa. Él, que había levantado la voz contra doña Clara, empieza a darse cuenta de que quizá fue injusto, y lo que descubrirá pronto cambiará su vida, para siempre. El sol caía con fuerza aquella mañana en el puerto, y el mercado olía intensamente a sal y pescado fresco. A pesar de la rutina diaria, algo había cambiado en el ambiente. Ya no era solo curiosidad lo que despertaba la figura de doña Clara, sino una mezcla de desconfianza, temor y fascinación. Todos los ojos se posaban en ella cuando aparecía con su bastón y su bolso de tela. Los murmullos eran cada vez más crueles. «Seguro está loca. ¿Quién más viviría rodeada de peces? Dicen que los alimenta como si fueran sus hijos. Ojalá la policía la saque de una vez. Da miedo ver algo así». Doña Clara caminaba entre esas miradas sin inmutarse. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Saludaba con cortesía a quien se cruzara en su camino, aunque casi nadie le respondía ya con amabilidad. En silencio, cargaba con el peso invisible de las sospechas y con el peso real de las 2 bolsas de 20 kilos que nunca faltaban. La presión policial aumenta. Los agentes que la vigilaban estaban cada vez más desconcertados. Habían visto la habitación llena de peces, habían escuchado sus palabras crípticas, y sin embargo no tenían pruebas de delito alguno. Era como perseguir una sombra. Cuanto más creían acercarse a la verdad, más se les escapaba entre los dedos. El jefe de la comisaría comenzó a presionarlos. «No podemos seguir destinando recursos a esto indefinidamente. O encuentran pruebas de algo ilegal, o cerramos el caso». Los agentes se sintieron acorralados. Sabían que si volvían con las manos vacías, Ernesto y los vecinos se burlarían de la policía por no resolver el misterio de la anciana. Decidieron entonces intensificar el interrogatorio. Una tarde, cuando doña Clara regresaba del mercado, la esperaron en su casa. «Señora», dijo el agente mayor con voz más dura de lo habitual, «necesitamos respuestas claras. ¿Para qué mantiene tantos peces vivos?» Ella, sin perder la calma, los invitó a pasar. Sirvió té en unas tazas viejas y los hizo sentar en la mesa de madera gastada. Su serenidad contrastaba con la impaciencia de los oficiales. «No puedo contarles todo todavía. Es una promesa». El joven policía se inclinó hacia adelante. «Pero señora, las promesas no justifican que gaste sus ahorros y ponga en riesgo su salud cargando tanto peso. Tiene 75 años. ¿Por qué insiste en hacerlo sola?» Ella sonrió con dulzura. «Porque es mi deber. Mientras yo pueda caminar, lo seguiré haciendo». Los policías se marcharon más confundidos que nunca. Ernesto y la culpa. Esa noche Ernesto no logró conciliar el sueño. La imagen de la anciana sirviendo té a los policías lo perseguía. Él mismo había sido quien levantó las sospechas y ahora veía cómo una mujer mayor era acosada, señalada y juzgada sin pruebas. En el silencio de su habitación se reprochó una y otra vez. «Quizás me equivoqué. Quizás la condené injustamente». Pero al día siguiente, cuando la vio llegar al mercado y pedir los 20 kilos con su voz suave, la duda volvió a corroerlo. ¿Era inocente o había algo oscuro que ocultaba con tanta calma? El mercado se dividió. Algunos clientes exigían que la policía actuara con más dureza. «Es evidente que algo raro hay», gritaba un hombre mientras compraba mejillones. «Nadie compra tanto pescado para nada bueno». Otros, en cambio, empezaban a sentir compasión. «Pobre señora, mírenla, apenas puede caminar y aún así carga con esas bolsas. Quizás solo es una viuda solitaria con una costumbre rara».
El mercado entero se había convertido en un tribunal público donde cada día se discutía el caso de la anciana. Y ella, como siempre, El acercamiento de Ernesto. Un mediodía, vencido por la culpa, Ernesto decidió seguirla discretamente, no como los policías, que lo hacían con sospecha, sino con una mezcla de curiosidad y remordimiento. Quería verla en su entorno, entender por sí mismo qué pasaba. La siguió hasta su casa, a distancia prudente. Vio cómo abría la puerta con esfuerzo, cómo entraba con las bolsas pesadas, cómo desaparecía tras la penumbra de la vivienda. Esa imagen lo golpeó. ¿Qué clase de criminal vive en una casa tan humilde, cargando sola con un peso así?, se preguntó. Esa noche no soportó más y decidió visitarla directamente. Tocó la puerta con el corazón latiendo fuerte. Ella abrió y lo reconoció al instante. «Don Ernesto, ¿usted aquí?» Él bajó la mirada, avergonzado. «Perdone, doña Clara, yo fui quien llamó a la policía». La anciana lo miró en silencio unos segundos y luego sonrió con ternura. «Ya lo sabía, hijo, no se preocupe. Usted hizo lo que creyó correcto». Esas palabras lo desarmaron. Esperaba reproches, enojo, incluso desprecio. En cambio, recibió comprensión. «Pero, señora», insistió Ernesto, «necesito entender por qué lo hace, por qué cada día 20 kilos». Ella suspiró y respondió: «Cuando llegue el momento, usted será el primero en saberlo». Ernesto salió de allí con un peso aún mayor en el pecho. La pista inesperada. Días después, mientras los agentes continuaban con su vigilancia, el joven policía notó algo extraño en el cuarto de los peces. Observó que entre todos los recipientes había uno diferente, más grande, más cuidado, con flores frescas alrededor. «¿Y ese tanque?», preguntó. Doña Clara acarició el borde con sus manos temblorosas. «Ese es el más importante. Ahí guardo la promesa más grande de mi vida». Los agentes anotaron la observación, pero no lograron sacarle más palabras. Sin embargo, para Ernesto esa frase quedó grabada como un eco en la conciencia. Algo dentro de él le decía que la clave estaba allí, en ese tanque especial. El narrador al público. El narrador con voz grave y envolvente rompe la tensión mirando a cámara. Las apariencias engañan. Lo que todos creen un capricho, un negocio sucio o una locura, en realidad esconde una historia de amor y de dolor tan grande que todavía no se ha revelado. Doña Clara guarda un secreto en ese tanque especial, un secreto que pronto saldrá a la luz, y cuando lo haga, nadie volverá a juzgarla igual. La cámara imaginaria se congela en la imagen de Ernesto, con los ojos humedecidos, comprendiendo que la mujer que él había señalado como sospechosa escondía algo mucho más profundo y humano de lo que jamás imaginó. La noticia de que la anciana guardaba un tanque especial en su casa corrió por el mercado como fuego en pasto seco. Aquella habitación repleta de peces ya parecía extraña de por sí, pero la idea de que uno de los estanques fuera el más importante disparó la imaginación de todos. Los rumores se multiplicaban. Dicen que allí guarda oro escondido debajo del agua. «No, hombre, es un altar raro. ¿No viste que pone flores frescas a su alrededor? Seguro es brujería». Los más supersticiosos comenzaron incluso a evitar pasar por la calle donde vivía doña Clara. Pero ella, como siempre, continuaba con su rutina inquebrantable. Cada mañana iba al mercado, pedía sus 20 kilos exactos, pagaba en efectivo y se marchaba despacio con las bolsas pesadas. La angustia de Ernesto. Ernesto ya no soportaba más la presión de su conciencia. Cada vez que la veía, su pecho se llenaba de un remordimiento insoportable. Había sido él quien levantó la sospecha y ahora la anciana era señalada y hostigada por todos. Esa tarde, mientras cerraba su puesto, recordó el momento en que ella lo había perdonado con una sonrisa. «Usted hizo lo que creyó correcto». Esas palabras lo perseguían en sueños. «Tengo que saber la verdad», se dijo en voz baja.
No puedo seguir juzgándola sin entender qué pasa con esos peces. Decidió ir a verla al anochecer. Tocó la puerta con el corazón agitado. La anciana abrió con su serenidad habitual. Don Ernesto sabía que volvería. Él bajó la mirada avergonzado. Doña Clara, no puedo más con esta duda. Todos hablan, todos sospechan. Yo mismo no sé qué pensar. Necesito entender qué pasa con esos peces. Ella lo invitó a pasar. La casa estaba iluminada apenas con una lámpara tenue. El murmullo de los estanques llenaba el ambiente con un sonido extraño, hipnótico. «Siéntese, hijo». Ernesto obedeció. Su cuerpo robusto se veía extraño en aquella sala humilde llena de fotografías antiguas en blanco y negro, crucifijos en las paredes y un reloj de péndulo que marcaba el tiempo con lentitud. «Usted se pregunta por qué compró tantos peces, ¿verdad?», dijo ella con voz pausada. «Sí», admitió él. La anciana suspiró, como si se preparara para abrir una herida que llevaba demasiado tiempo cerrada. «Hace muchos años, yo tenía un hijo». Ernesto levantó la vista sorprendido. «Se llamaba Julián. Era pescador, como usted. Tenía sus manos fuertes, su risa alegre y un corazón tan noble que todos lo querían en el barrio». Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Un día salió al mar con su barco, como siempre, pero no volvió. La tormenta fue feroz, y lo único que encontraron fue parte de su red y algunos peces atrapados en ella. Nunca hallaron su cuerpo. Ernesto sintió un escalofrío recorrer la espalda. Desde entonces, continuó doña Clara, cada día compro 20 kilos de lenguado vivo. Y los mantengo aquí, porque esos fueron los peces que mi hijo pescaba siempre. Era su especialidad. Decía que el lenguado le daba suerte, que era el pan del mar. Se quedó en silencio unos segundos con la mirada perdida en los estanques. Mientras los tenga vivos, siento que una parte de él todavía está conmigo. Es mi promesa, no dejar que su recuerdo muera. Se levantó de golpe, con lágrimas en los ojos. «Dios mío, doña Clara, perdóneme», dijo con la voz quebrada. «Yo fui quien llamó a la policía, quien sembró la duda, y usted solo cargaba con el dolor de su hijo». Ella sonrió con ternura, aunque las lágrimas también surcaban sus mejillas. «Ya se lo dije, hijo, usted no es culpable. El dolor nos hace actuar sin pensar». El tanque especial. Ernesto, conmovido, señaló el tanque más grande, aquel rodeado de flores frescas. «¿Y ese? ¿Por qué lo cuida tanto?». Doña Clara se acercó y acarició el agua con sus dedos. «Ese es el que guarda los peces que recojo el día del aniversario de su muerte. Cada año, en la misma fecha, compro 20 kilos y los coloco aquí, adornados con flores. Es mi forma de decirle, hijo, aún sigo esperándote. Aún sigues vivo en mi corazón». Ernesto sintió que algo se quebraba dentro de él. Jamás imaginó que detrás de lo que parecía una costumbre absurda se escondiera un acto de amor tan inmenso y desgarrador. El narrador al público. El narrador interviene mirando directamente a los espectadores. ¿Cuántas veces juzgamos sin saber? ¿Cuántas veces señalamos lo que no entendemos, creyendo ver maldad donde solo hay dolor? Don Ernesto descubrió demasiado tarde que la anciana no escondía un crimen, ni un negocio sucio, sino la más pura expresión del amor de una madre que se niega a olvidar. La transformación de Ernesto. Desde ese día, Ernesto no volvió a ser el mismo. Cada mañana, cuando veía a doña Clara llegar por sus 20 kilos, ya no la miraba con sospecha, sino con respeto y compasión. Incluso empezó a ayudarla a cargar las bolsas hasta la salida del mercado. «Gracias, hijo», decía ella con una sonrisa. «Mi espalda ya no es la de antes». Y él, con lágrimas contenidas, respondía: «No me dé las gracias, doña Clara. Soy yo quien le debe a usted mucho más». Los demás vendedores comenzaron a notar el cambio. Algunos lo criticaban. «¿Ahora la defiendes? ¿Después de todo lo que sospechabas?». Pero Ernesto ya no les hacía caso.
había visto la verdad con sus propios ojos y esa verdad lo había marcado para siempre. La tensión con la policía. Los policías, al enterarse de lo revelado, no sabían cómo actuar. No había delito, no había pruebas de nada ilegal, solo estaba el dolor de una madre que convertía los peces en un símbolo de memoria. El jefe de la comisaría, sin embargo, no estaba satisfecho. ¿Vamos a dejar que una mujer gaste sus ahorros en llenar su casa de peces vivos? Esto no es normal. Podría ser un peligro para su salud. Pero los agentes que habían estado cerca de ella se opusieron. No es un crimen, señor. Es su forma de sobrevivir al dolor. El jefe, frustrado, decidió cerrar el caso, aunque con la condición de que se siguiera observando desde lejos. La semilla del giro final. Ernesto, sin embargo, comenzó a preguntarse otra cosa. Si doña Clara compraba 20 kilos todos los días, ¿a dónde iban a parar los peces que no cabían en los estanques? Una mañana decidió seguirla más de cerca, pero esta vez sin que ella lo notara. Descubrió que después de llegar a su casa y dejar parte del pescado en los estanques, salía por la puerta trasera y caminaba hacia el muelle con el resto. Ahí, arrodillada al borde del agua, soltaba los peces vivos al mar, uno por uno con una oración en los labios. Ernesto se quedó sin aliento al verla. Cada pez era liberado como si fuera una ofrenda, como si cada uno llevara consigo un mensaje hacia las profundidades. El narrador intervino otra vez. El amor de una madre no termina con la muerte. Doña Clara liberaba los peces al mar, como si con cada uno enviara un recuerdo, una plegaria, una esperanza de volver a encontrarse con su hijo en las olas eternas. Lo que para el mundo era locura, para ella era fe. El sol despuntaba sobre el puerto cuando doña Clara apareció, como cada mañana, caminando lentamente entre los puestos. El sonido del bastón golpeando las piedras se mezclaba con el bullicio de los vendedores. Pero algo había cambiado. Ya no era recibida solo con murmullos. Ahora había miradas divididas. Algunos la observaban con respeto renovado, tras enterarse, a través de Ernesto y los policías más jóvenes, de la historia de su hijo. Pobre mujer, lo hace todo por amor. Imagínate perder a tu hijo en el mar y seguir viviendo con esa herida abierta. Pero otros seguían señalándola con desconfianza. Eso no es sano. Está loca. ¿Quién gasta tanto dinero en peces solo por un recuerdo? Algo raro debe haber todavía. El mercado entero se había convertido en un campo de batalla de opiniones. Cada paso de doña Clara era seguido con ojos que juzgaban o que se conmovían. Ella, sin embargo, mantenía la misma serenidad de siempre. Pedía sus 20 kilos, pagaba en efectivo y se marchaba con dignidad. Ernesto da la cara. Esa mañana, Ernesto no aguantó más el murmullo de los vecinos. Cuando escuchó a un grupo burlarse, golpeó la mesa con el puño. ¡Basta ya!, exclamó con voz firme. «Ustedes no saben nada. Esa mujer no es ninguna criminal. Es una madre que perdió a su hijo en el mar y que desde entonces honra su memoria con cada pez que compra». El mercado quedó en silencio. «¿Qué dices, Ernesto?», preguntó un carnicero incrédulo. «Lo que oyeron. Ella tuvo un hijo pescador que murió en una tormenta. El lenguado era su especialidad, su orgullo, y ella lo mantiene vivo en su corazón a través de esos peces». Algunos se llevaron la mano a la boca sorprendidos, otros se limitaron a sacudir la cabeza con incredulidad. «¿Y tú cómo sabes eso?», preguntó una vendedora. «Porque me lo contó ella misma, y porque yo lo vi con mis propios ojos. Libera los peces en el muelle como si fueran oraciones al mar». El murmullo regresó, pero esta vez más suave, teñido de emoción. Reacciones encontradas. Una anciana clienta con lágrimas en los ojos murmuró: «Qué grande es el corazón de esa mujer», y nosotros juzgándola sin saber. Pero otro cliente bufó con desprecio: «Bah, eso es pura locura. El amor no da de comer. Lo que hace es un desperdicio». Las opiniones chocaban, y Ernesto sintió que la batalla apenas comenzaba. Sin embargo, en su interior ya no había duda. Doña Clara no merecía burla ni sospecha.
sino respeto y ayuda. La policía también se divide. En la comisaría, los agentes discutían el caso. El jefe estaba molesto. Entonces, todo esto se reduce a un ritual sentimental. Nada ilegal. Eso parece, respondió el agente joven. Ella perdió a su hijo en el mar y honra su memoria con los peces. El jefe frunció el ceño. No podemos malgastar recursos en seguir a una anciana. Caso cerrado. El agente mayor, sin embargo, no estaba de acuerdo. Con todo respeto, señor, aunque no haya delito, aquí hay una mujer que se está matando a sí misma cargando 20 kilos todos los días. ¿No deberíamos ayudarla? El jefe se encogió de hombros. Ayudarla no es nuestro trabajo. El agente joven, indignado, murmuró: quizás no sea nuestro trabajo como policías, pero sí como seres humanos. Ernesto y la promesa. Esa tarde, Ernesto buscó a doña Clara en su casa. La encontró junto al tanque especial colocando flores frescas en silencio. «Doña Clara», dijo él con voz temblorosa, «he defendido su historia frente a todos. Les conté lo de su hijo, lo de los peces». Ella lo miró con ternura. «Gracias, hijo. No me importa lo que piensen de mí, pero me duele que lo ataquen a usted por defenderme». Ernesto negó con la cabeza. «No me importa. Si alguien debe cargar con eso, que sea yo. Yo fui quien la acusó primero. Ahora me toca protegerla». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Le prometo algo, doña Clara. Mientras usted viva, no volverá a cargar sola con esas bolsas». La anciana lo miró sorprendida. «No quiero que sufras por mí». «No es sufrimiento», respondió Ernesto. «Es lo menos que puedo hacer por usted y por la memoria de su hijo». El rumor llega al muelle. El día siguiente, algunos curiosos siguieron a doña Clara hasta el muelle. Querían comprobar con sus propios ojos lo que Ernesto había contado. La vieron arrodillarse en el borde, abrir una de las bolsas y soltar a los peces uno por uno, murmurando palabras que el viento del mar se llevaba. Algunos juraban que eran oraciones, otros que eran canciones antiguas de pescadores. Los curiosos se quedaron en silencio. Una mujer se tapó la boca para contener el llanto. Un niño preguntó: «¿Por qué hace eso?». Su madre lo abrazó y respondió en voz baja: «Porque perdió a alguien que amaba mucho y así lo recuerda». La transformación del mercado. Con el tiempo la historia se fue propagando. Los rumores de brujería y negocios sucios empezaron a desvanecerse, reemplazados por un respeto silencioso. Un día, una frutera que antes la criticaba se acercó y le regaló una bolsa de manzanas. «Para usted, doña Clara. Gracias por enseñarnos lo que es el amor verdadero». Ella sonrió y la bendijo con un gesto de la mano. Incluso, algunos clientes empezaron a ayudarle espontáneamente a cargar las bolsas hasta la salida. Lo que antes era burla y sospecha se estaba transformando en solidaridad. El narrador al público. El narrador entra en escena con voz profunda. Así es la vida, fácil para juzgar, difícil para comprender. Una anciana comprando 20 kilos de pescado parecía una locura, hasta que la verdad reveló la grandeza de su corazón. El dolor que carga doña Clara no se mide en kilos de pescado, sino en kilos de amor y de memoria. Y aunque algunos aún no lo entienden, poco a poco la comunidad empieza a reconocer que el sacrificio más grande no es físico, sino el de un corazón que se niega a olvidar. La cámara imaginaria se congela en la imagen de doña Clara liberando a los peces, al mar con el viento agitando su cabello blanco y el sol reflejándose en el agua. La brisa del mar soplaba con fuerza aquella mañana. El muelle estaba más concurrido de lo normal. Vecinos, vendedores del mercado e incluso algunos curiosos de otros barrios habían acudido para ver con sus propios ojos el misterioso ritual de la anciana. Lo que antes había sido un secreto murmurando en las esquinas, ahora era un acontecimiento público. Doña Clara avanzaba con su bastón y sus bolsas pesadas, como siempre, pero esta vez no estaba sola. Ernesto caminaba a su lado, cargando parte del peso. Los dos avanzaban en silencio, acompañados por decenas de miradas expectantes.
Los rumores corrían entre la multitud. Hoy es el aniversario de la tormenta donde murió su hijo. Dicen que este día ella siempre hace algo especial. Quizás por fin entenderemos todo. La tensión era palpable. Al llegar al borde del muelle, doña Clara dejó una de las bolsas a un lado y sacó lentamente de su bolso un ramo de flores blancas. Las colocó con cuidado junto al tanque especial que había preparado con antelación. Sus manos temblaban, pero su rostro irradiaba paz. Se arrodilló con esfuerzo, apoyándose en el bastón, y comenzó a soltar los peces uno por uno en el agua. Cada movimiento iba acompañado de un susurro, palabras apenas audibles que el viento del mar dispersaba. Los curiosos guardaron silencio. El bullicio habitual del puerto desapareció como por arte de magia. Solo se oía el chapoteo de los peces al entrar en el mar y el murmullo de la voz quebrada de la anciana. De pronto levantó la mirada hacia la multitud. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una luz serena. Hoy, hace 20 años que mi hijo Julián se fue al mar y nunca volvió. Su voz, aunque débil, retumbó como un trueno en el silencio. Era pescador de lenguado. Decía que este pez le daba suerte. El día de la tormenta, antes de partir, me prometió que regresaría con 20 kilos para vender en el mercado. Y nunca regresó. Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. Desde entonces, cada día compró los 20 kilos que él nunca pudo traer, porque así, de alguna manera, cumplo su promesa por él. Se le quebró la voz y tuvo que detenerse para enjugarse las lágrimas. Y cada año, en el aniversario de su partida, coloco flores y libero los peces al mar para que mi hijo reciba en las profundidades la ofrenda que nunca pudo entregar en vida. Las lágrimas comenzaron a correr por los rostros de los vecinos. Incluso los más incrédulos bajaron la cabeza con vergüenza. Ernesto, incapaz de contenerse más, cayó de rodillas frente a ella. Sus hombros temblaban y sus lágrimas caían sin control. «¡Perdóneme, doña Clara!», exclamó con voz quebrada. «Yo fui quien la juzgó, quien la acusó, quien llamó a la policía. Y usted solo cumplía la promesa de un hijo perdido». La anciana extendió su mano temblorosa y acarició su cabello como si fuera un niño. «No hay nada que perdonar, hijo. El dolor nos hace desconfiar de lo que no entendemos. Usted me dio la oportunidad de contar mi verdad». Ernesto sollozaba sin consuelo, y la multitud lo observaba conmovida. Aquel hombre robusto, siempre altivo en el mercado, se había quebrado frente a una anciana que lo superaba en humildad y en amor. La comunidad cambia. Una mujer del público dio un paso al frente y dejó un ramo de flores junto a los de doña Clara. «Perdone, señora, yo también la juzgué mal». Poco a poco más vecinos hicieron lo mismo. Pronto el muelle se llenó de flores blancas flotando en el agua, acompañando a los peces que nadaban libres mar adentro. El narrador intervino, con voz solemne. Lo que empezó como un rumor de sospecha, terminó en un acto de comunidad. La verdad, cuando se revela, no solo libera al que la guarda, también transforma a quienes le escuchan. Y hoy, todos los que alguna vez señalaron a doña Clara aprendieron que el amor de una madre es más fuerte que cualquier prejuicio. El reconocimiento público. Los agentes de policía que vigilaban la escena se acercaron, conmovidos. El más joven habló en voz alta para que todos escucharan.
En nombre de la comisaría, queremos pedir disculpas. No había delito aquí, solo un corazón demasiado grande para ser comprendido. La multitud aplaudió. Algunos lloraban abiertamente, otros simplemente se quedaron en silencio, conmovidos hasta lo más profundo. Doña Clara, con lágrimas en los ojos, se levantó, lentamente ayudada por Ernesto. Gracias, hijos. No necesito nada más. Mientras pueda caminar, seguiré cumpliendo la promesa de Julián. El narrador al público. La imagen imaginaria se acerca al rostro de Ernesto, empapado en lágrimas, y al de Doña Clara, iluminado por la luz del atardecer. El narrador cierra con palabras cargadas de emoción. El verdadero amor no conoce fronteras. Ni el tiempo, ni la muerte, ni las murmuraciones pueden borrarlo. Doña Clara nos enseñó que detrás de lo que juzgamos como extraño puede esconderse la más pura de las fidelidades. Y Ernesto, que un día la señaló con sospecha, terminó llorando a sus pies, recordándonos a todos que nunca debemos juzgar lo que no entendemos. La imagen final se congela en el mar, cubierto de flores blancas y peces nadando libres bajo el reflejo dorado del sol. El sol comenzaba a ocultarse detrás del horizonte, tiñendo el mar de tonos dorados y rojizos. El muelle, cubierto de flores blancas flotando y peces nadando libres, parecía un altar sagrado. Nadie se atrevía a romper el silencio que reinaba después de la confesión de Doña Clara. Ernesto, aún con lágrimas en el rostro, permanecía de pie a su lado, sosteniendo las bolsas vacías como si fueran el peso de su propia culpa. Los vecinos, conmovidos, no sabían si aplaudir, rezar o simplemente guardar silencio. La voz de la anciana. Doña Clara se enderezó lentamente, apoyándose en su bastón. Su mirada recorrió a la multitud reunida frente a ella. «Hijos, no lloren por mí», dijo con voz serena. «Yo no soy una víctima, soy una madre que ama, y el amor nunca es una carga». Su voz, aunque suave, se proyectaba con una fuerza que hizo vibrar los corazones. Juzgar es fácil, criticar es rápido, pero entender requiere detenerse, mirar más allá de lo evidente, escuchar el silencio del otro. Yo cargué con estas bolsas todos estos años, no para llamar la atención, sino para recordar que mi hijo existió, que su risa llenó esta tierra y que su promesa aún vive conmigo. Algunos sollozos se escucharon entre la multitud. El día que deje de comprar estos peces será el día en que me rinda, y mientras tenga fuerzas para caminar, seguiré cumpliendo su palabra, porque cuando uno ama de verdad, el amor se convierte en deber. Ernesto, con la voz quebrada, habló frente a todos. Yo la acusé, yo sembré la sospecha, fui el primero en juzgar lo que no entendía. Y hoy, frente a todos ustedes, quiero decir que me equivoqué. Su confesión cayó como un rayo. El mercado entero, representado en esas personas reunidas, lo escuchaba con atención. Me avergüenzo de haber dudado de usted, doña Clara, pero también le agradezco porque, gracias a usted, he aprendido que no se debe juzgar a nadie por las apariencias. Se arrodilló nuevamente frente a ella, también no solo por culpa, sino por respeto. A partir de hoy, cargaré con usted esas bolsas. Ya no estará sola. Doña Clara lo miró con ternura y colocó su mano sobre su hombro. Gracias, hijo. Mi Julián estaría orgulloso de ti. Los vecinos, conmovidos, comenzaron a acercarse uno a uno. Una frutera que solía criticarla se arrodilló también y le pidió perdón. Un carnicero que antes la acusaba de brujería le ofreció su ayuda para lo que necesitara. Incluso los niños, que antes se burlaban de ella,
se acercaron con flores que habían recogido del camino. Pronto, el muelle se transformó en un acto colectivo de reconciliación. Todos arrojaban flores al mar junto a los peces liberados como símbolo de respeto y de memoria. El narrador al público. El narrador interviene con voz grave y pausada. Así terminó la historia que comenzó con sospechas y murmuraciones. Lo que parecía un acto extraño escondía el amor más puro que puede existir, el de una madre que se niega a olvidar a su hijo. Y lo que empezó como burla terminó en respeto y en lección, porque detrás de cada gesto incomprendido puede esconderse un corazón que late por amor. La transformación de Ernesto y del mercado. A partir de ese día, las cosas cambiaron en el mercado. Ya no había burlas ni murmullos cuando doña Clara llegaba. En lugar de eso, la gente se apresuraba a ayudarla. Ernesto mismo la esperaba cada mañana, preparado para cargar con ella las bolsas. Los clientes que antes desconfiaban empezaron a saludarla con cariño. Algunos incluso la acompañaban hasta su casa. Otros le dejaban frutas o pan junto a sus compras. La mujer que antes parecía un enigma se convirtió en símbolo de fortaleza y amor para todo el barrio. Reflexión moral. Doña Clara enseñó, sin proponérselo, una lección inolvidable. No juzgar por las apariencias. Lo que parece extraño o absurdo puede esconder un motivo lleno de humanidad. El amor verdadero es eterno. Ni la muerte ni el paso de los años pudieron borrar la promesa de una madre. La comunidad puede cambiar. De la burla se pasó al respeto, del juicio al apoyo, del rumor a la solidaridad. El mensaje final. La cámara imaginaria enfoca el mar cubierto de flores y peces libres. El sol, ya en su ocaso, refleja una luz dorada que parece abrazar a todos. El narrador cierra con un tono solemne y conmovedor. La historia de Doña Clara no es solo la de una madre y un hijo, es la historia de todos nosotros, de cómo el dolor puede transformarse en amor, y de cómo el amor puede cambiar incluso a quienes no lo comprenden. Recuerden siempre, respeten, escuchen y no juzguen, porque detrás de cada persona puede haber una promesa, una herida o un amor tan grande que ni la muerte puede apagarlo. La imagen se desvanece lentamente en negro, mientras las olas del mar siguen murmurando eternamente.